Pauta de análisis. Pauta 100.5. 8:35, ya estamos de regreso. Momento de saludar a nuestros panelistas de lunes. Cristóbal Uneus, director de Data Science Holster, y Claudio Alvarado, director del Instituto de Estudio de la Sociedad, el IES. ¿Cómo estás, Cristóbal? ¿Cómo estás, Claudio? Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo están? Muy buenos días. Varios temas. Primero, hoy día hay el tercer Consejo de Gabinete ampliado del presidente José Antonio Kast desde que asumió hace 60 días, estamos justo a 11 de mayo. Y por otra parte, el encuentro en la noche en Cerro Castillo con el Partido Republicano, que la idea, ¿no es cierto?, pareciera ser es como volver a generar una dinámica de equipo para unirse, porque había un quiebre importante ahí por este tema del segundo piso, ¿no? Y las críticas abiertas que ha hecho el Partido Republicano en voz de su presidente Arturo Esquella. ¿Cómo ven esa parte? Para después pasemos a la reforma. A ver, primero encuentro que Kast ha hecho más consejos de gabinete que el presidente Boric. Llevan 3. Llevan 3, y por lo tanto eso yo creo que habla algo de su gestión. Uno lo que lee es que hace menos bilaterales y más reuniones como con grupos de ministros, y esto calza en ese sentido. Y segundo, sobre la reunión en la noche, yo creo que aquí, y lo hablábamos fuera de micrófono, ¿cierto? El presidente del partido hizo un punto político sobre algo que él consideraba que no estaba ayudando al gobierno, pensando, yo creo que él hacia adelante, tratando de ayudar al gobierno y también pensando en los próximos 4 años más, no esto, sino también los otros 4. Y la pregunta es cómo el presidente, porque esto yo creo que es algo que va a tener que resolver el presidente, maneja esta situación. Un presidente sin su partido principal, yo creo que no funciona. Y un partido sin su presidente en armonía va a ser un problema. Lo que sí me llama la atención es que esto pasó muy rápido. ¿Qué cosa? Este conflicto, esta falta de coordinación. Y entonces uno se piensa... ¿Y eso es bueno o es todo lo contrario? Yo creo que no le hace bien al gobierno. Algo decía el exministro Álvarez que ustedes entrevistaron antes, ¿no es cierto? Que a él también no le gustaba, le llamó mucho la atención que durante una semana se estuviera hablando de esto. Claudio Alvarado. Es que efectivamente es llamativo, digamos. El país vive problemas suficientemente importantes y además el gobierno tiene sus propios conflictos con los grupos de oposición como para adicionalmente sumarse problemas en el frente interno. Eso en principio no hace mucho sentido, pero da la impresión de que si el presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, decidió sacar la voz, es porque llegó a la convicción, que además él ha expresado bastante transparentemente, digamos, ha hablado en varios medios sobre esto, llegó a la convicción de que aquí había un problema del cual urgía hacerse cargo, y en ese sentido, o sea, en abstracto, por supuesto que esto no es bueno, pero una vez que están pasando, que se están experimentando estas dificultades, en ese sentido, para el gobierno sí puede ser una oportunidad de rectificar, de corregir tanto su relación con el partido de origen del presidente de la República, como la dinámica interna referente al segundo piso, que por definición, cuando es noticia, hay un problema. Si los asesores presidenciales, cuando hacen bien su pega, no sabemos de ellos, no dan entrevistas, no aparecen, entonces ahora, es muy revelador. Claro, es revelador porque lo que sucede es que tanto Arturo Esquella como Alejandro Razal son militantes del Partido Republicano. Ambos vienen, ¿no es cierto?, caminando con José Antonio Kast desde que se fue de la UDI, o sea, fundamentalmente Irarrázaval. Entonces, esa es la fractura, y probablemente esa es la razón por la que se reúnen con el Partido Republicano, para generar una nueva relación y coordinación de equipo, porque pareciera ser que el partido está un poco dividido en ese sentido. Eso es lo novedoso también. No sé si el mundo político del partido está dividido. Yo creo que hay una división quizás entre Irarrázaval y el resto del partido. Yo no sé cuánta gente del partido... Hay parlamentarios que apoyan a Irarrázaval. Ah, ya, ok. Sí. Pero yo me imagino que Esquella, como presidente del partido, debe estar recogiendo lo que muchos, y él sobre todo también, ven, claro, que les preocupa. El gobierno se está jugando una carta importante con el proyecto de reconstrucción. La cosa con el PDG se está enredando un poco, pero yo creo que al final se va a terminar aprobando en la idea de legislar, y después vamos a ver los detalles. Entonces yo creo que también, como dice Claudio, el gobierno tiene 2 frentes importantes. Uno donde está avanzando, que es economía, y 2 en el otro está parado. Seguridad no se mueve ni un segundo. Muchos dardos apuntan hacia allá. Entonces, en el fondo el gobierno está al debe en una parte, en uno de los 2 pies que prometió en la campaña. Ahora, un apunte. Es verdad que el hecho de que el presidente del Partido Republicano hable públicamente y critique al jefe del segundo piso señala cierta fractura al interior de ese partido, o al menos división, tensión, pero
Mi impresión es que este es un problema que no es exclusivamente del Partido Republicano. O sea, dicho de otro modo, da la impresión de que la crítica interna dentro del oficialismo es entre personas de un perfil político más tradicional y lo que encarna Alejandro Irarrázaval. Porque fíjense ustedes que... ¿Qué encarna? Quizá un exceso de tecnocracia o un menosprecio o minusvaloración de lo que es el oficio de la política. Fíjense ustedes que Arturo Esquella, cuando formula su crítica, apunta no a, como se dice coloquialmente o habitualmente, comillas, empoderar a otros republicanos. Él apunta a fortalecer el rol de Claudio Alvarado, ministro de la UDI, Sí, claro. de la política tradicional. Y entonces yo creo que la atención no tiene solamente, no admite la mirada bandos al interior del mundo republicano, porque además da la impresión de que el bando, comillas, Irarrázaval es más bien minoritario, sino que tiene que ver con cómo dentro y fuera del Partido Republicano hay una crítica o un descontento a una minusvaloración de los políticos tradicionales y con oficio, lo cual es muy curioso si consideramos que el presidente Kast decidió darle el Ministerio del Interior a alguien como Claudio Alvarado. Claudio Alvarado Andrade, alcance nombre, siempre digo, porque me preguntan. El otro Claudio. Oye, pero esto no, si esto fuera una partida de ajedrez, es una pieza la que podría mover todo, ¿no? Es decir, no sé si eso es una ventaja. Retrotrayendo el caballo Irarrázaval en este caso a la línea volviendo una línea, podría provocar muchos cambios. ¿Podría ser esa figura, ese cambio de esa figura nomás lo que podría mejorar esta situación? ¿O tú ves mucho más allá estructural? Yo veo que es muy difícil que el presidente saque completamente Irarrázaval. No digo que Puede lo ser- saque el tablero, digo que lo limite. Puede ser que haya un movimiento táctico, ¿no es cierto? Pero yo creo que la pregunta más de fondo es si Irarrázaval es parte del diseño de este gabinete. ¿Es consistente que haya un movimiento respecto a Irarrázaval sin un cambio en el gabinete? Yo creo que ahí está la pregunta de fondo. Sí. ¿Cómo Irarrázaval juega con varios ministros donde él influyó en su nombramiento? Y por lo tanto yo creo que es que ella está apuntando a Irarrázaval, pero lo que está diciendo, aquí tienen que entrar más políticos, porque eso es lo que está Claro, haciendo porque falta. el diseño estamos diciendo solo... Son los técnicos Claro, y el diseño estamos diciendo solo como que si fuera Irarrázaval. Y la verdad es que en el diseño gabinete lo que se critica es que hay súper pocos políticos. O sea, Claro. hay 16 ministros son independientes. Exactamente. Y quizás donde más se nota, porque algunos ministros, lo hablábamos con Claudio, fuera de micrófono, lo están haciendo súper bien, siendo técnicos, ¿no es cierto? Pero seguridad, ayer venía una por entrevista ejemplo, en el Mercurio, muy interesante de Raúl Figueroa, exministro de Educación. Entonces decía dos cosas. Uno, es importante que el gobierno no sea reconocido solo por el tema de la ley de reconstrucción, porque es técnica, porque se va a perder, y segundo, porque está opacando a muchos ministros que están como opacados, ¿no es cierto? Porque no hay otra conversación. Solo todo el mundo mira al ministro Quirós. Entonces, es interesante el punto que hacía el exministro Figueroa. Sí, efectivamente, hay ministros que lo están haciendo bien y que además tienen potencial de seguir desplegándose. Ejemplos al pasar, lo que está haciendo Meicho Malí con la alerta oncológica, el MON que se despliega y que se muestran en medio, la ministra Gulf, el ministro Rabat. O sea, hay varios ministros que lo hacen bien, o gente que en la campaña en su minuto destacó y que mostraba potencial político. Pienso en el ministro Arrau, por ejemplo, que podría también mostrarse más. Así que el punto es interesante, pero por lo mismo, yo tiendo a pensar que el cambio de gabinete, salvo que se produjera una crisis muy grave, se va a demorar un poco, y en ese sentido lo que el gobierno debería intentar hacer es al menos rectificar aquello que puede modificar sin un movimiento tan grande. Y en ese sentido el segundo piso tiene una ventaja, que el segundo piso se puede ajustar en su funcionamiento sin necesidad de que eso aparezca en la prensa, digamos. Oye. O sea, basta una intervención presidencial de la cual no nos enteramos, pero que ayuda a que las cosas funcionen mejor. Un cambio de gabinete, es verdad que hay ministros que hasta ahora no han funcionado bien o como se esperaba, la ministra de Seguridad, la vocera de gobierno, pero yo tengo la impresión de que el gobierno todavía no va a tocar esa tecla. Porque no lleguen a la cueca, pero no... Claro, es muy no pro. algunos El primer otros. cambio de gabinete después del retorno de la democracia fue, ¿Tú crees o tú fue sabes? Bachelet 1. No, yo creo, no. Especulo. ¿Qué? ¿De qué te ríes? No, especulo. eso No, sí, tú sí, creo, sí, tú sí. sabes. No, especulo. Encontré buena la Está pregunta. especulando. No, es que, ¿cuándo fue el primer cambio de gabinete? Pensemos esto, después del 90. Michelle Bachelet 1 con los pingüinos. Teníamos movimiento social para esa altura inédito, una fractura. ¿Cuántos meses Vox iban eso? No me Populi, acuerdo. julio, 14 o 11 de julio de ese año. Julio, ya. Entonces,
4 meses, y además con una crisis Vox Populi, una división entre el ministro del Interior de la época, Andrés Saldívar, y la esa es la presidenta que me acordaba Bachelet. yo, 4 meses Sí. Saldívar, decía yo. Entonces, Ese fue el yo más creo que no corto. estamos en ese momento todavía, esa es Ya. mi impresión. Sí. Y oye, leí a todo esto el tsunami. ¿Cuánto se juega el gobierno en esto? Algunas veces juegan todo, otros no todo, pero mucho. Y lo del tsunami, no sé cuánto favor le hizo al propio gobierno, ¿no? Al oficialismo, esto de taponear con indicaciones de cualquier cosa para que el proyecto no avance. A ver, como Del diputado decía, Jaime Araya, como decía el ex ministro Álvarez, el 99,9% de las indicaciones van a ser inadmisibles porque el gobierno tiene iniciativa exclusiva en términos tributarios, quizás en el tema ambiental algo va a poder modificar. Yo creo que es señal de que la oposición no tiene estrategia, no sabe cuáles son los puntos, no tiene un mensaje claro. Yo creo que ya no lo va a tener en la Cámara. Y yo creo que quizás lo que están apuntando, y aquí quizás estoy siendo más benevolente de lo que está ocurriendo, es iniciando una estrategia para lo que va a pasar en el Senado. Entonces yo creo que ahí... Sí, esa es la información que yo tenía, que el que Senado es... el Senado va a ser clave, pero ahí también no veo nada pasando. Yo me acuerdo en la reforma de pensiones que me tocó participar un poco. En un momento uno de los senadores de oposición, hoy día oficialismo, me dijo: Cristóbal, nosotros nos vamos a poner en jaque la coalición por una reforma. Diciéndome políticamente, nosotros vamos a actuar unidos. ¿No es cierto? Eso yo no lo veo como estrategia Pero es que es en el distinto. Senado. Estoy de acuerdo que es distinto, pero aquí hay una cierta diagnóstico implícito en la oposición de que hay cosas que no les gustan del proyecto. Bueno, y ahí... sí, no, dale, Claudio. No, muy cortito. Me parece que la polémica en torno al comillas tsunami, ahora dando vuelta a un video en redes sociales de una diputada comunista que anuncia que va a rodear el Congreso. Yo creo que todas esas cosas... ¿Otra vez lo rodean? De nuevo, esa es la idea. Alguien se va a tema constituyente. encadenar, seguramente. Todas esas cosas lo que confirman, me parece a mí, es que si bien el gobierno tiene sus propias dificultades, la verdad es que probablemente el grupo político que está más desorientado desde el punto de vista de falta de estrategia, de falta de visión hoy día, es lo que era el anterior oficialismo, digamos, la coalición de izquierda, centro-izquierda. Yo creo que ellos, lo voy a decir así, no encuentran su lugar en el mundo, no saben muy bien cómo ubicarse, qué hacer, qué empujar, porque fíjense que pasa lo del diputado Araya y uno sabe que hay parlamentarios del mundo del socialismo democrático que no piensan eso. Pero tampoco se Raúl atreven. Soto ni la pensó para decir, no, nosotros no pensamos eso. Pero tampoco se atreven a salir con la voz suficiente como para decir: aquí vamos a tener una estrategia distinta, vamos a dejar aparte frente a el Partido Comunista, vamos a intentar negociar y conseguir compensaciones. Tampoco están en esa. Entonces, ¿quién está aprovechando ese vacío? El PDG. En lugar de Franco Parisi, me parece que responde en parte importante al vacío dejado por la antigua centroizquierda. Ahora, ojo, en Cristóbal la reforma de pensiones, el gobierno trató de hacer un acuerdo con la democracia cristiana, perdón, no con la democracia cristiana, con los amarillos demócratas. Trató con la derecha, pero no le resultó, y por lo tanto consiguió los votos ahí dispersos. Y después en el Senado Sería la misma, hizo una negociación más política con la derecha. Entonces, esas dos estrategias, Cámara y Senado distintas, no me parecen descabelladas. Ya, eso sí, estamos claros que el mundo de la izquierda, o sea, el mundo democrático, todas las izquierdas están buscando su destino, digamos, y el tono y todo eso. Pero quiero volver al proyecto de la ley. Perfecto. Porque una cosa es que nos vayamos a la discusión, cuántos votos, no sé qué. Lo otro que yo creo que es lo esencial, tiene que ver con cómo se incorporan las recomendaciones, más que recomendaciones, los riesgos que explícitamente ha puesto el Consejo Fiscal Autónomo, los riesgos que explícitamente ha puesto el Fondo Monetario Internacional, lo que dijo la Corte Suprema este fin de semana, que yo creo que se le ha dado poco espacio, pero la verdad es que no es nada baladí. O sea, que la Corte Suprema señale de que se tienen que realizar ajustes relevantes al proyecto de ley de reconstrucción, sobre todo en el tema medioambiental, pone otra voz sobre la escena. Entonces, ¿qué se hace con eso? ¿Y cómo creen que se ha manejado el gobierno respecto de esas recomendaciones técnicas? A ver, yo creo que el gobierno hasta el momento ha hecho oídos sordos. Yo hice un ejercicio el viernes pasado, ¿no es cierto? Tomé la presentación del Consejo Fiscal Autónomo, lo que dijo el director de presupuesto, porque no hizo presentación, y comparé las respuestas. Y de los 10 temas importantes, contestó uno bien, 3 más o menos, y el resto no los contestó.
¿no es cierto? Y esto es una inteligencia artificial, no hay juicio humano, ¿no es cierto? Al menos de lo que yo le metí. Y por lo tanto yo creo que el gobierno está al debe. No creo que alcance a responder esto en la Cámara, porque esto ya está muy encima. Y la discusión de fondo yo creo que es la siguiente. ¿Qué es más importante para el gobierno? ¿Aprobar la rebaja de impuesto a la empresa, que es como la línea roja de ellos? ¿Compensación? ¿O no aprobarlo? Y a mí me da la sensación de que el gobierno va a terminar cediendo a la compensación porque... Que tiene lógica, legislativa me refiero. Sí, pero lo que pasa es que aquí el gobierno está apostando dos estrategias al mismo tiempo. Uno es bajar el impuesto a las empresas y bajar el gasto fiscal. Y yo creo que esas dos cosas no van a funcionar bien de lo que yo estoy viendo. Claudio Alvarado. Me parece que, dada la etapa inicial de la tramitación legislativa, o sea, ni siquiera se vota en la sala la idea de legislar, como se le llama habitualmente a la aprobación en general, todavía hay bastante tiempo para incorporar esas recomendaciones, o muchas de ellas, porque probablemente como esto va a ir de la mano también de un diálogo parlamentario, especialmente una vez que llega al Senado. Hay algunas que probablemente se van a poder incorporar, otras no. El caso de lo de la Corte Suprema me parece que es, comillas, el más fácil de resolver porque su principal foco tiene que ver con ámbitos de certeza jurídica, en la cuestión medioambiental, entonces es relevante, pero al mismo tiempo es acotado. Yo creo que ahí hay margen. Y en relación con el Consejo Fiscal Autónomo, yo creo que el gobierno todavía está esperando, digamos, hacerse cargo del PAC completo. Y con el PAC completo me refiero a proyectar y transmitir de un modo que sea persuasivo cómo, una vez que incorporemos el ajuste fiscal y las medidas del proyecto de reconstrucción, el cuadro en su conjunto resulta. Ahí, como dice Cristóbal, la apuesta arriesgada, pero me parece que todavía es temprano para saber exactamente por dónde se buscan las modificaciones. Bueno, viene ahora nos vamos a ver si realmente viene lluvia o tsunami de indicaciones. Lo bueno es que hasta el mediodía, porque imagínate fuera el día completo. Sí, el Frente Amplio ya nos dijo el diputado Brito, que está en la Comisión de Hacienda, dijo 50 o 60 vamos a presentar nosotros. Ya, pero ya no serían 1000 como... Claro, bajaron bastante. Bajaron de 1500 a 1560. Es NPega. Entonces... Sí. Yo recuerdo proyectos 230, recuerdo. Y que incluso se ven rápido, no es tan... Ni aunque hubiesen lento. trabajado todo el fin de semana, tú dices. Es Sacan las que 1000. 1000 es mucho, Sí, porque es como 40 por artículo, Sí, entonces no está demasiado. difícil. Además es contradictorio porque hace algunas semanas se le criticaba de parte de algunos de estos parlamentarios de la oposición al gobierno que eran muchos temas, que era demasiado y ahora anunciamos 1000 indicaciones. Claro. No es muy no va a coherente. funcionar. Sí. Ahora, ojo, perdón, solo un punto más a lo que decía Claudio. Una de las cosas que puede pasar a propósito de la crítica a la Corte Suprema y cómo lo resolvemos es que el proyecto se divida en ese sentido en el Senado. No, pero el ministro Quiroz lo ha dicho tantas veces. Que La parte no. del Senado, hay un relato, hay producto de los comentarios de la Corte Suprema. Oye, una nota, en el diario Mercurio aparece que el diputado Araya recibió amenazas y que él le comunicó al gobierno, al ministro de Interior, y que lo bajaron en visto. Del gobierno me dicen que nunca le mandó ese mensaje. No es que él le haya comunicado que lo estaban... Es más, le dice... ustedes y su gente no me van a amedrentar. Eso es lo que le habría escrito a Interior. Ya, eso. ¿Cómo? Al revés. Sí, porque le Claro, mandó ese claro. WhatsApp y no... No diciéndole me están amenazando, sino Claro. que diciéndole ustedes no me van a amedrentar. Ah. Eso, es distinto. Obviamente que toda amenaza es condenable, Sí, horrible. hubo actos de violencia más política el Sí. fin de semana, el diputado Olivares, todo eso está muy mal, lo sabemos, y no hay que dejar de repetirlo, pero en el caso particular del diputado Araya, hasta ahora yo creo que lo menos que puede decirse es que no se ha manejado No muy bien, con no esta la ha situación. chuntado Sí. mucho. 8:53, Gracias, que esté cerramos muy bien. este panel de análisis temprano, como cada lunes, con Cristóbal Uneus, director de Data Science and Holster, y Claudio Alvarado, director del Instituto de Estudios de la Sociedad. Un gusto, chicos, como siempre. Chao, chao. Chau.